Dentro de poco se cumplirá un año que escribí el libro Desde el Reino de la Sabiduría. Los guías comunican. Y quiero explicarles brevemente la razón por la que he realizado este libro en audio. Durante todo este tiempo he ido observando lo que hemos ido viviendo y me ha impactado que a medida que han ido transcurriendo los meses, lo hemos estado viviendo tal cual los guías me informaron. Yo no pensaba que todo lo que estaba recibiendo como información e iba redactando fuera a ocurrir. Ellos me transmitían lo que iba a pasar y lo expresaba sin comprender, sin entender qué pasaría de verdad. Y ahora que ya lo hemos vivido durante estos meses, quería compartir el libro de una manera más directa, que nos ayuda a entender que todo lo que estamos viviendo no es una maldad, sino un mal que por bien no venga, con la intención de poder adentrarnos en nuestro interior y aceptar este aprendizaje, pero como una bendición, aunque aparentemente esté mal dicho, porque es la única manera donde ellos nos pueden guiar a comprender y a entender en un lenguaje que sepamos interpretar más allá del mundo de la lógica. Comenzamos con el libro. Introducción. Mi nombre es Karina Mirchandani y vivo en Fuerteventura. Me gustaría abrir una nueva ventana, una nueva visión que dé respuesta a tus preguntas o dudas que surgen por la situación en la que todos nos encontramos. Quiero aclarar que mi intención no tiene nada que ver con criticar o rebatir lo que hacen o dejan de hacer otros, tanto sea el gobierno como en otra índole. Mi misión es traer la información desde el otro lado del velo, donde la sabiduría es la protagonista y encargada para guiarnos y traer el mayor bien a la humanidad. Todo lo que vas a escuchar, quizás ya lo sepas. Hay muchos que trabajan muy bien y tienen información muy buena sobre lo que está ocurriendo, aunque no sepan cuál es la verdadera razón por lo que ocurre. Pero os digo que nada se va a manifestar si no ha pasado por el control del gobierno celestial para la evolución del planeta Tierra. Ellos van a tener la última palabra para dar el visto bueno a lo que se nos va a manifestar en nuestras vidas. Experimentar esta situación que vivimos es la única manera para que el ser humano aprenda a trascender la energía, el miedo, que es el único motivo que no nos permite contactar con nuestra propia conciencia. La mente se alimenta solo y exclusivamente del exterior y nos aleja de nuestro yo. Por eso es tan famoso el refrán: no hay mal que por bien no venga. Hoy el ser humano tiene la oportunidad de poder emanar la energía divina que hay dentro de cada uno, desde su sabiduría interna hacia sus hermanos menos evolucionados, siempre y cuando tienen el deseo de evolucionar. Todo ello es supervisado por la ley divina, para la evolución que tiene que pasar el ser humano. Esa será la herramienta que le ayudará a liberarse de todo aquello que lo separa de la fuente, alejándose de vivir en el miedo. Esa es la razón por la cual se ha precipitado lo que vosotros entendéis como pandemia, sacando a la luz todo el miedo que ha bloqueado vuestro camino. Esa es la verdadera razón por la cual se ha precipitado que vosotros entendéis como pandemia, sacando a la luz todo el miedo que ha bloqueado vuestro camino. Los guías dicen que este COVID-19 se manifiesta como un primer paso de la humanidad hacia la ascensión. En este momento tú no estás aquí por casualidad ni por maldad. Estás aquí porque lo has decidido, y no solamente ser testigo de esta situación y aprender de ella, sino para colaborar y participar en la evolución del planeta Tierra. Antes de comenzar, quisiera agradecer a una joven compañera que me ha apoyado siempre, ofreciéndome su confianza para transcribir este pequeño informe o artículo que te leo, y que a su vez también es apoyada por su padre, aunque él dejó su cuerpo años atrás. Él quiso colaborar y aportar mayor claridad y entendimiento para que desarrollemos nuestra conciencia. Gracias por este maravilloso apoyo. Y ahora los guía van a comenzar con un simple diálogo, donde nos explicarán de una manera más simple varias cuestiones. Comenzamos. Canalización del 5 de abril de 2020. Ya ves lo que está pasando en Italia o en otros países. Hay mucha información, verdadera y no tan verdadera, pero sí hay que destacar que es una lección que todos debemos aprender e interiorizar. Unos lo harán antes de este momento
y muchos otros después. Pero todos iremos a parar al mismo autobús. Se trata de una guerra contra el miedo. Con tanta información verdadera de este y otros planos, es todo tan perfecto como el acople de un botón con su correspondiente ojal, preparado uno para encontrarse con el otro, para hacer su función. Todo es tan perfecto que verlo nos produce miedo. Se trata de una experiencia kármica. Tenemos que pasar por esta vivencia sí o sí, de esta manera. No nos podemos escapar. No hubiera sido posible pasarlo de otra manera. Cuando los europeos lo hayan entendido desde el interior, todo se pondrá en su sitio. ¿Es una manipulación kármica? Por ejemplo, el médico que se contagió del virus COVID mientras curaba a otro. ¡Qué injusticia! Pues no. Es una lección kármica para los que se quedan y los que tienen que vivir, porque es un aprendizaje del que ningún ser humano te puede liberar. Lo que está pasando ahora en la Tierra es lo mismo que nos está pasando individualmente. Acéptalo y mándalo a la luz. Canalización del 24 de marzo de 2020. Hace más o menos 100 años, la Virgen de Fátima se presentó ante 3 niños antes de la guerra, probablemente la Primera Guerra Mundial, y les reveló que habría mucho dolor y angustia, muerte y sufrimiento, hambre y sobre todo mucho odio. También les dijo que tuvieran mucha fe y que mantuvieran la mente fija en Dios. Pero también les dio una buena nueva, que esta guerra no la volverían a padecer. Por eso, a partir de los años 50 en Europa, empezaron a florecer nuevas ideas, negocios, fábricas, empresas, creando nuevos movimientos sociales, engendrando hijos deseados donde tendrían derecho a todo, para liberar y olvidar el dolor de la guerra. Habría de esta forma una apertura del ángulo de visión, en el que el ser humano pudiese seguir aprendiendo, experimentando para su evolución. Y es ahí, en ese justo instante donde nos encontramos ahora, en un nuevo punto de partida. Estamos experimentando una nueva guerra, donde nosotros somos testigos de este caos que llamamos coronavirus. Hoy las cosas han cambiado. Quizá sientes angustia, miedo, rabia, impotencia. Pero recuerda que este momento que estás pasando es una bendición disfrazada, porque estás viviendo el cambio, la transmutación, la evolución en tu propia casa, en tu propio mundo, en tu entorno más cercano. Puede que tengas mucho miedo, pero ya no tienes que sufrirlo como en guerras anteriores. Actualmente, todo está en manos del gobierno y la política. Ahora ellos son esos soldados que, en otros momentos de la historia, fueron vosotros. Los políticos, los científicos, los sanitarios, entre otros, son ahora los que os van a defender. Aquí están todos trabajando por vosotros. Quizá por eso les aplaudimos cada tarde para reconocer su labor. Tú solamente tienes que entregar tus miedos a Dios, a la fuente de donde tú vienes, y dejar que tu conciencia se eleve por encima de todo, para que, en este momento de caos, todos puedan subir de frecuencia y salir de sus miedos irreales, esa matriz que tanto oímos. Simplemente esa es la prueba que tenéis que superar, simplemente enfrentarse con el propio miedo. Cuando esto acabe, estaréis muy orgullosos por haber vivido esta experiencia y entenderéis con más razón y claridad lo que es vivir y sentir la paz. Esta experiencia humana es tu experiencia. ¿Cuál es la lección que le toca aprender a todos los gobiernos de los países del mundo? Era la madrugada del día del 3 al 4 de abril. Empezó a bajar una información diciéndome: toma nota, te voy a comunicar algo muy importante. Todos los países del planeta Tierra como Europa, Estados Unidos y otros países como América, China, África y demás, se han acostumbrado a pasar por alto muchas leyes que desde el reino celestial se consideraban necesarias para la evolución de ese país, ya que esas leyes eran solo y exclusivamente para el beneficio del ser humano,
dándole la oportunidad de gobernar. Les voy a explicar cómo funciona la ley divina, para que lo entiendan. Todo gobierno de la tierra, sea del país que sea, tiene que cumplir una misión. Esa misión tiene el deber y la obligación de ayudar a las gentes de sus países, para que vivan un 10% por encima de sus posibilidades, o dicho de otra manera, por encima de lo que tienen estipulado en su karma. Por eso, según la leyenda, antiguamente todo el pueblo rezaba por la salud y bienestar de sus reyes, porque ellos atraían la luz que necesitaban para la prosperidad de sus tierras. Eran dioses encarnados en cuerpos humanos, y ellos tenían el deber y la obligación de actuar como padres del pueblo, tanto el rey como la reina. Por ejemplo, te podría hablar un poco de la India, que es un país rico en recursos por sus materias primas, piedras preciosas, por el alto nivel de inteligencia de su gente, el gran desarrollo espiritual que han conseguido a través de la historia y un largo etcétera. Por todo esto debería ser un lugar afortunado, pero en cambio, ¿por qué existe tanta pobreza? Los que han llevado anteriormente el control desde hace mucho tiempo hasta hoy en día no se han dado cuenta o no han querido escuchar, permitiendo entrar la corrupción. Por esa razón la India no sale de su pobreza y la excusa es que la población es abundante y no podemos controlarla. Según los gobernantes de la India, los pobres tienen que vivir como pobres, haciéndoles creer que esa es la única manera que tienen de vivir. Y los ricos, los que tienen poder y buena economía, les favorecen vivir con todos los derechos. Algunos han luchado por salir de esa pobreza y no han tenido otra opción que aceptar la corrupción para lograrlo. Igual que en todos los países de Europa, donde más o menos se respeta la libertad y la posibilidad de reclamar sus derechos, pero aún así la población sigue exigiendo. Por ejemplo, en España creen que todo esto que están viviendo es una injusticia por parte del gobierno. Incluso entre los componentes de este existen grandes diferencias que debilitan al país, en vez de fortalecerlo. Quizás esta sea la lección que tengan que aprenderla los próximos años. Si nos enfocamos en el continente americano, América del Norte tendrá que darse cuenta que ese papel de emperador va a caer por su propio peso. En cambio, América del Sur tendrá que aprender que las mentiras ya no pueden cubrirle las espaldas y tendrán que aprender a proteger a sus ciudadanos, que están solos y se sienten perdidos en estos momentos de transición. Esta tarea es responsabilidad del gobierno. Mentiras ya no pueden cubrirle las espaldas y tendrán que aprender a proteger a sus ciudadanos, que están solos y se sienten perdidos en estos momentos de transición. Esa tarea es responsabilidad del gobierno. En cambio, los países árabes que buscan el poder a través de la religión, usándola según sus intereses, tendrán que enfrentarse a la verdadera no violencia para aprender que deben cumplir con la verdadera ley para llegar al lugar que ellos desean. En todos los gobiernos del mundo funcionan de una manera más o menos parecida. Por eso ha llegado este momento en que los países deben de enfrentarse a los errores cometidos, enseñando a cada gobierno la lección que necesita para llegar a ser la luz para su propio territorio. Felizmente, debido a todo lo que está pasando ahora, los gobiernos tendrán que dar cuenta y actuar honestamente. Todo va a cambiar mundialmente. Ahora cada país debe trabajar de una forma efectiva para ofrecer lo mejor a su gente, o si no se convertirán en el hazmerreír del planeta Tierra. Es un gran momento para cada gobierno y una gran oportunidad para empezar a dar a su propio país todo lo que es capaz de dar. Ha llegado el momento de que todos los países se hagan responsables de todo aquello que tengan que aprender, pues la misericordia divina siempre estará ahí para apoyarles y ofrecerles su hombro. La ley divina ha tomado cartas en el asunto y todas las personas que trabajen para el gobierno tendrán que tener un grado de luz superior para poder dirigir bien la evolución de los humanos. Para eso vosotros, los ciudadanos, también tendréis que elevar la frecuencia y conectar con la conciencia para ser merecedores de este gran tributo o regalo que la sabiduría divina os dispensa y poder vivir en el paraíso que ansiáis. Ese será el aprendizaje.
aunque la ley de misericordia divina dice que apoyará a todo aquel que convierta su rutina diaria en un acto sagrado. Lo que acaba de comunicar este guía también lo pueden llevar a sus vidas diarias porque cada uno en sí mismo es su propio gobierno. Hay que salir, pero ¿cómo lo hacemos? Canalización del 13 de abril de 2020. ¿Cómo hay que salir de este caos que no deja a mi mente ser libre? ¿Quieres saber cómo te puedes elevar a lo que vosotros entendéis como la quinta dimensión? Es tan fácil como esto. No existe esa quinta dimensión. Lo que existe es la percepción que el sentimiento puede contactar con esa quinta dimensión. Entonces, ¿cómo podrías hacerlo dentro de este caos que estás viviendo? Que hoy llamamos coronavirus, mañana se llamará divorcio, pasado mañana la pérdida de un trabajo, más adelante podrá ser una enfermedad o la pérdida de un ser querido. O simplemente mirarte en el espejo y observar que hay algo que ya no te gusta de ti, que los años que han pasado van pasando y te sientes ya mayor. Solo pueden ocurrir tantas cosas que te lleven al caos. Todos los problemas están creados desde ti, desde tu pensamiento que está creando tu percepción del mundo. Esos problemas se están repitiendo cíclicamente, de tal manera que no puedes escapar por mucho que creas que sí puedes hacerlo. Te voy a dar un consejo. Cada hora o cada 2 horas coge solo 3 minutos y conéctate con quien tú eres, con Dios. Piensa, siente y vive como Dios. Eres la propia ley de Dios en ti mismo. Esto te ayudará a salir de este encierro o prisión que se ha creado para que vivas la misma experiencia una y otra vez. Recuerda que este aprendizaje no te dejará hasta el día de tu muerte, pero tú, por libre albedrío, puedes salir, respirar y cambiar todo lo que estás viviendo. Eso sí, es posible al estar por encima del karma. ¿Dónde está en cada momento tu pensamiento? Aquello que soñamos se va a realizar al estar conectado con las premoniciones. Pero, sin tu consentimiento no se puede realizar. Necesita de tu firma para que esa operación se pueda realizar. Tú eres el único que puede hacer que el destino te coloque en el lugar que tú eliges, pero para eso tienes que estar en tu corazón. Tiene que estar conectado con el deseo que quieres experimentar. Tú puedes realizar tu destino cuando estés conectado verdaderamente, pero el aprendizaje que te toca vivir por haberte fallado, aunque aparente no te esté fallando, lo vas a tener que vivir. Pero la compasión divina que está dentro de ti te quitará los sufrimientos subyacentes que están en la memoria del subconsciente. Entonces, ¿te das cuenta de que la justicia no existe tal como vosotros habláis? Qué injusto es el mundo. Quítate esa palabra de la boca, de la mente y del corazón, porque solamente la verdad es justicia. ¿Te has dado cuenta? Canalización del 22 de abril del 2020. ¿Te has dado cuenta que desde que se ha presentado este virus, cuántas preguntas nos hacemos sin obtener respuesta? No sabemos lo que va a pasar mañana y nos preguntamos, ¿y si esto sigue? ¿O cuándo termina? ¿Desaparecerá? Todos llevamos dentro un sentimiento de miedo, de inseguridad por el día de mañana. Una vez más me están guiando. Me dicen que pensamos que todo esto es una manipulación de los estados para conseguir mayor poder. Es una guerra donde una bacteria ha sido lanzada para dominar y distraer a la población. Ha sido creada por aquí o por allá y un largo etcétera. Os voy a decir una cosa. Todo lo que estáis diciendo en parte es verdad. Una verdad que se ha creado desde el mundo de la lógica. Es doloroso, pero así es. Ha sido creado por vosotros mismos, pero para un mayor bien, aunque en el reino de los cielos estaba ya escrito así. Siempre pasáis por la misma experiencia. Estas plagas que inconscientemente siempre están en vuestro micromundo, pensamientos, sentimientos en vuestros hogares, etc.
Esto se tiene que liberar por un tubo de escape que hoy se llama COVID. Y ayer, en este momento os digo de una manera breve que más allá de lo que vosotros entendéis como lógico, esta información viene del otro lado del velo. Aunque no lo crean, es una bendición disfrazada por el dolor. Es la oportunidad de pasar del estado de la tercera a la quinta dimensión. ¿Qué significa esto para ti? Pues significa que la parte externa, aquella que lleva la manifestación de los deseos en el mundo de la ilusión, que nos lleva a otro deseo para crear una ilusión continua, que tiene un tiempo con fecha de caducidad, ya no tendrá poder. La dicha interna, la paz, que no conoces, aunque siempre está dentro de ti, siempre te ha acompañado tanto en este mundo como en el otro. No necesita de nada externo y nos lleva a lo que conocemos como hogar, dulce hogar. ¿Te das cuenta? ¿Has reflexionado sobre algo de lo que está pasando realmente en nuestras vidas? Todo el mundo saca un tiempo, por corto que sea, para viajar, 2 o 3 veces al año, dependiendo de la economía y disponibilidad que tengan. Después vuelven del viaje más estresados de lo que fueron. Si lo analizan, lo hacen simplemente por huir de la rutina que los tiene agobiados. ¿Te has fijado en la juventud? Los adolescentes comienzan a vestirse, a arreglarse a partir de las 10 de la noche para salir a las 12. Buscan salir a lugares donde los padres no saben ni a dónde van, ni cuándo vienen, y se les queda el corazón en vilo. Este sufrimiento también ha terminado y ayudará a los jóvenes a entender lo que realmente es el valor de la vida. Por tener que mantener una distancia por el virus, ya no van a tener la oportunidad de hacer bullying a los demás niños, porque siempre hay alguno que va con esa intención, contagiando a los demás, para pertenecer al grupo del más fuerte, atacando al más débil y así tener más amigos. Esto va a ser una moda del pasado, no va a existir en este mundo nuevo. Hay muchas manipulaciones, tales como boicotear, engañar, traicionar, comparar entre adolescentes, donde ellos no tienen el control de las consecuencias que están cosechando con estas acciones. Esto se va a cortar y la gente joven va a tener que buscar más apoyo en sus familias, tanto en el padre o en la madre, porque son los que podrán estar con ellos en casa. Va a pasar como hace 50 años, donde los primos ocupaban un lugar especial dentro de las familias. ¿Os habéis dado cuenta que hay mucha gente que quiere superarse a sí mismo y se prepara estudiando muchas cosas, muchas materias para conseguir un puesto de trabajo, donde nunca van a poder realizar lo que ellos quieren en esta vida? Todo esto va a cambiar. La gente tendrá la oportunidad de vivir de la profesión que vibran. Esta es una realidad en la quinta dimensión. Respecto a los deportes, dice que su práctica es buena para la salud, pero si miras por ejemplo el fútbol, se ha convertido en un mundo de competitividad y agresividad que se promueve desde una mafia camuflada. Y así podríamos hablar de muchos deportes. Todo esto caerá, aunque no lo creas. Al igual que estas personas que viven en una misma casa y no se soportan la una a la otra, tendrán la oportunidad de valerse el uno al otro, a cada miembro de la familia, para aceptarle el aprendizaje que han venido a vivir en este momento, aquí y ahora. Por eso es la ley de quédate en casa. ¿Has visto cómo tienes que taparte la nariz y la boca? Impensable cuando sales de casa. Simbólicamente te están diciendo no hables, no digas nada, no te quejes, acepta y vive tu aprendizaje. Mientras, mantén tu boca cerrada para tu mayor bien y deja de meterte en el mundo de la distracción que te trae el aroma a sustancias que te dominan sin darte cuenta y te vuelves adicto a ella, como el alcohol, los olores especiales, la sensualidad y otras muchas cosas que ahora no son necesarias de enumerar, pero que te llevan a olvidarte de quién tú eres. Todo caerá por su propio peso. Todo está perfectamente creado desde unos niveles superiores, donde los seres que cuidan del planeta Tierra han decidido de la mejor manera para nuestra evolución, para que sea mucho más rápida y podamos llegar a esa quinta dimensión y comprender cómo atraer a nuestra vida la verdadera dicha o paz. Luego todo esto está pasando para nuestro mayor bien desde los reinos superiores, donde no tenemos acceso a su sabiduría.
Y ahora, por último, vamos a darte una mejor información para que comprendas desde el ángulo de visión humana la palabra corona. Está arraigada a la glándula pineal, que es la conexión con Dios. Esta glándula, en algunas de sus facetas, se tapona con una sustancia química que está dentro de la pasta de diente conocida como flúor. Pues igual que esto, el coronavirus hace el mismo trabajo, nos desconecta, obstruye la glándula. Pero si lo vemos desde otro ángulo más allá del velo, es la oportunidad de tener un nuevo aprendizaje gratuito, porque hay cosas en la Tierra que no se aprenden hasta que no se desencarnan. Podríamos deducir o entender que al decirnos que tenemos que estar en casa, significa tienes que estar continuamente conectado contigo mismo. Cuando te dicen que te tapes la nariz, la boca, los oídos, te están diciendo que no hables, no digas nada, porque la justicia tal cual la entendéis no existe en la tierra. No te quejes por todo lo que estás viviendo, porque es lo mejor para tu aprendizaje. Tienes que vivirlo y no dejarte llevar por las tentaciones de la vida a través del aroma que distrae y te convierte en víctima de la caja de los deseos, que crean ansiedad en tu vida deseando una cosa tras otra. Te hace sentir que eres feliz en ese momento, pero luego todo muere y desaparece. Fíjate qué significa quitarte los zapatos al llegar a casa. Todo lo que traes contaminado es del exterior que llega a tu mente, desde el colectivo, que no entre en tu mundo verdadero, en tu casa. Te recuerdo que es muy fácil salir de este mundo al que tú conoces como injusto, simplemente entrando en tu mundo interno. Dentro de ti es donde se encuentra la verdadera paz. Simbólicamente es la verdad. Ven, aprende asertividad.